Esta semana el gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, publicó su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. La sorpresa de este año han sido las polémicas modificaciones en las que se han suavizado drásticamente las críticas a países aliados de Estados Unidos. El documento además fue despojado de varias secciones específicas presentes en informes previos, tal como las denuncias de abusos y discriminación que enfrentan las personas LGBTQ, violencia contra la mujer, corrupción gubernamental, violencia racial y derechos reproductivos. El informe, que centra situaciones de 2024 y que debía ser publicado en marzo de este año, sufrió un retraso debido a que el gobierno de Trump decidió ajustar los datos compilados durante el mandato de Joe Biden. Bueno, para hablar de la repercusión de este informe, que sin duda han difundido muy críticamente muchos de los medios de comunicación internacionales, saludamos ahora a Robert Valencia, analista político que nos acompaña para analizarlo. Robert, ¿qué tal? Hola Nicolai, un placer estar contigo y un saludo a todos los televidentes. Robert, ¿fue quizá el informe de derechos humanos que esperamos cada año del Departamento de Estado más político que hayamos visto? Bueno, siempre será político independientemente del prisma en cómo se vea, pero indudablemente este reporte, que salió además tarde, porque regularmente estos reportes salen en el primer trimestre de cada año, pero en este caso hubo retrasos, uno por la remesón que ha existido interna en Estados Unidos, el de despedir funcionarios en distintas carteras de la rama ejecutiva, y por las enormes redacciones que tuvo este reporte en referencia a algunos países antagónicos a Estados Unidos, particularmente en el caso de China, Rusia y otros países, incluso aliados como el caso de Israel, en el cual la administración Biden, si hacemos una comparación del informe del 2023, señalaba los abusos o digamos, las violaciones a los derechos humanos a nivel internacional que se ha cometido en contra del pueblo gazatí, y en este caso no hay ni siquiera una mención de ello. Entonces, sí podríamos decir que tiene un alto nivel político, obviamente con ciertas motivaciones, principalmente en el caso de China, en donde también se hicieron amplias reacciones respecto a lo que ocurre en ese país, pero al parecer se ha hecho con el fin de traer a la mesa a China en una cumbre que se quiere realizar en Malasia este año. Veamos, por ejemplo, el caso de Rusia, en donde el día de ayer, tanto el presidente Donald Trump como el presidente ruso Vladimir Putin se han reunido en Alaska. Lo que pasa, y esto también lo han señalado algunos críticos de este informe, es que al hacer estas redacciones y reducir o diezmar lo que se habla en estos países, pues lo que hace es que Estados Unidos se haga al lado de estos regímenes que regularmente pues cometen violaciones de derechos humanos, y en donde se compromete incluso la definición de lo que se conoce como derechos humanos internacionales. Así que sí, a tu pregunta, se ha vuelto muy político, pero obviamente con las intenciones y con las motivaciones que acabo de mencionar. Claro. Robert, quiero detenerme un momento para hacer énfasis en lo que mencionaba respecto a Israel. Justamente, el Departamento de Estado incluye una sección mucho menos exhaustiva, a diferencia si la comparamos del informe de 2023. En un pequeño apartado mencionan a Hamas y Hezbollah respecto a crímenes de guerra y de la humanidad y de lesa humanidad. Tampoco se menciona el juicio penal que en ese momento estaba en curso contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esto decía el Departamento de Estado. El conflicto resultante provocó un aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos. Las cuestiones incluyeron informes de ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones forzadas, tratos degradantes por parte de funcionarios gubernamentales y arrestos o detenciones arbitrarias. El gobierno adoptó varias medidas creíbles para identificar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, y al final del año había múltiples juicios pendientes.
Robert, hablabas también del caso de China. Revisemos qué decía el Departamento de Estado sobre Beijing, mientras, por supuesto, está en curso una guerra arancelaria y Trump intenta acercarse al presidente Xi Jinping. Durante el año se produjeron en China genocidio y crímenes contra la humanidad contra uigures predominantemente musulmanes y miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang. Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, desapariciones, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prácticas médicas o psicológicas involuntarias o coercitivas, arresto y detención arbitrarios por parte del gobierno. Quizá, Robert, también ha llamado mucho la atención el caso de Brasil, con el proceso judicial que se le sigue a Jair Bolsonaro, que es un aliado de Donald Trump. Revisemos lo que decía el Departamento de Estado sobre este apartado en particular, cuando Trump ha endurecido su política con respecto a Brasil, fortaleciendo además los aranceles. La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró durante el año. Los tribunales adoptaron medidas amplias y desproporcionadas para socavar la libertad de expresión y la libertad en Internet, bloqueando el acceso a información de millones de usuarios en una importante plataforma de redes sociales en respuesta a un caso de acoso. Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles sobre ejecuciones arbitrarias o ilegales, torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, arrestos o detenciones arbitrarias y graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas. El gobierno no siempre tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Voy a volver contigo, pero revisemos antes el caso de El Salvador, que vale la pena. En comparación con el año anterior, el análisis es mucho más breve. El documento, el informe de derechos humanos del Departamento de Estado afirma que el gobierno reportó una disminución significativa en los asesinatos generalizados cometidos por bandas criminales, hay que decirlo, y hay que contrastarlo. Mientras organizaciones no gubernamentales denuncian violaciones a los derechos humanos, denuncian casos de personas encarceladas sin haberse demostrado que son culpables y, por supuesto, recuerdan también el caso de los migrantes que fueron deportados desde El Salvador hacia El Salvador, acusados de ser supuestamente parte del grupo transnacional del crimen, el Tren de Aragua. No se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas. No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Un informe quizá más político que los anteriores, porque tienes razón, todos son, en cierto grado, políticos, con esas motivaciones, con esos matices y componentes que nos ofrecías hace algunos instantes, de un informe quizá más transaccional, te lo pregunto, porque recordamos el caso de China, el caso de esa cumbre que se espera en Malasia, el caso de la cumbre de Rusia con el encuentro entre Trump y Putin en Alaska, y el caso de El Salvador por el envío de estos migrantes a la megacárcel de Nayib Bukele, una transacción por la cual quizá Estados Unidos guarda silencio entonces en este informe. Sí, se trata de eso. Lo que también han señalado incluso los críticos y la mayoría, los críticos que provienen de la administración de Joe Biden, donde incluso, como tú acabas de señalar, me parece que es un caso supremamente interesante, el caso de El Salvador, en donde ya han existido documentos de organizaciones como Amnistía Internacional, donde se señala que la sobrepoblación carcelaria que existe en El Salvador, más los reportes de abusos que existen en algunas cárceles en ese país, pues ni siquiera está documentado o ha sido tangencialmente documentado en el documento del Departamento de Estado.
lo cual lleva a lo que tú señalas, estas relaciones que ha entablado Estados Unidos particularmente con gobiernos de derecha. Y en el caso, ese es el caso de El Salvador. A pesar de que, como ya se ha documentado también, a pesar, independientemente de lo que diga el reporte del Departamento de Estado, lo hemos escuchado de boca de los venezolanos que fueron llevados a la CECOT y una vez liberados han denunciado estos abusos, donde se habla de que la comida está llena de insectos, donde es difícil dormir, donde se les humilla, se les trata mal, pero eso parece que al Departamento de Estado no le interesa, lo cual también llama mucho la atención porque Marco Rubio, pues, es una persona que lleva años en política y ha sido un crítico de algunos de esos regímenes por la violación de derechos humanos. Y esto también tiene un efecto a nivel doméstico, a nivel nacional, Nicolai, porque con esas acciones también le estás diciendo a las personas que están aquí en ese país que los derechos humanos no interesan, donde los derechos hacia la mujer no interesan, los derechos hacia las comunidades LGTB y otras comunidades desfavorecidas, pues no interesa. Y eso también tiene repercusiones internas. Y concluyo con eso, que me parece que también es importante mencionar, y es que esta administración trata de reescribir la historia. Esto no es un hecho al azar. Me parece que a nivel doméstico y a nivel nacional, eso es lo que también pretende hacer la administración, de hacer un cambio y una revisión de los hechos. Y esto se ve, por ejemplo, recientemente con el anuncio de intervenir en cómo se define la historia estadounidense mediante una institución independiente como es la del Smithsonian. Para los que no saben, el Smithsonian es la entidad que, digamos, supervisa y vigila y ordena digamos, los museos que hay particularmente en Washington, D.C. Y lo que ha hecho la administración es tratar de reescribir la historia en cuanto a la esclavitud, por ejemplo, y en la participación que tuvo Donald Trump cuando se llevaron los procesos de impeachment durante su primer periodo. Entonces, todo esto hace parte de un conjunto de situaciones que quiere hacer la administración de reescribir lo que es evidente. Esa es la observación que yo haría a grandes rasgos. Y bueno, creo que también va con la narrativa que ha tratado de instaurar el presidente Trump con una visión más hacia los votantes, quizá más ultraconservadores, nacionalistas, cuando intentan eliminar y acentuar las críticas hacia la comunidad LGBT con el tema de la inclusión de las personas transgénero, en el tema de los deportes, y no sorprende entonces que no hayan incluido tampoco el tema de los derechos de la comunidad LGBT cuando ya incluso están tratando de retirarlos de la narrativa gubernamental, cuando ya incluso la página oficial de la Casa Blanca cambia y deja de hablar español, deja de tener esas etiquetas dentro del discurso gubernamental. Sí, y esto ha sido notable, por ejemplo, no solo, además de lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que la administración pretende desmantelar programas de diversidad, equidad e inclusión en todos los estamentos, desde la parte gubernamental hasta en la parte militar. Vemos, por ejemplo, no solamente el desmantelamiento de las oficinas que el mismo Departamento de Estado ha hecho alrededor del mundo, que son los despachos que incluso nutren de información al Departamento de Estado a nivel local, a nivel internacional. Este reporte de derechos humanos se basa también en los despachos en distintas partes del mundo que documentan casos de violaciones de derechos humanos, de corrupción, de tráfico humano, etcétera, etcétera. Pero, como lo hemos visto en estos 6 meses, 7 meses de administración, pues se han dedicado a desmantelar estas agencias. Y eso es el reflejo de lo que vemos. Ese es precisamente el reflejo. Y ahora también mencionas, y como lo menciono, no solamente esta dimensión a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Porque además, no solamente Donald Trump, pues también hay gobiernos locales, gubernamentales, particularmente republicanos, que en vista del desmantelamiento de medios públicos, como es el caso de PBS, como es el caso de la Radio Pública Nacional, o como la CPB, que es esta entidad que suministra dinero a estos medios de comunicación, pues ahora quieren suplementar ese vacío de información con una organización que se llama PragerU, que es una organización conservadora y que también, en la misma línea del presidente Donald Trump,
quiere reescribir la historia estadounidense diciendo que la esclavitud no fue algo tan grave como se quiere pintar. Y esta información quiere llegar a las escuelas. Se habla para mí es la ironía más grande, porque los mismos conservadores critican que hay un adoctrinamiento en Estados Unidos. ¿Y qué se pretende con hacer eso? Pues es eso, un adoctrinamiento, tratar de reescribir la historia estadounidense, que por más crítica pues se tiene que señalar, pero es esa intención de hacer un lavado de imagen, un lavado de cara a un pasado que pues no es tan glorioso como se quiere pintar. Y eso es lo que se está tratando de hacer aquí en esta administración y me temo que esto va a continuar en los años que quedan del segundo mandato. Robert, hay muchos analistas que a propósito han interpretado este informe como un informe que puede llegar a socavar la credibilidad de Estados Unidos, que justamente ha utilizado como bandera a lo largo de los años la defensa y la promoción de los derechos humanos en el mundo. Ahora que tú hablas del desmantelamiento de las agencias, ¿esto cómo puede llegar a impactar con este informe de derechos humanos, esta visión, digámoslo así, política, según sea aliado, según no lo sea? ¿Cómo podría entrar a sumar en todo lo que hemos visto este año con los medios de comunicación y la financiación de recursos públicos que mencionabas, La Voz de América, PBS, el tema de la narrativa? ¿Cómo puede impactar el soft power estadounidense, que ya se ha visto golpeado justamente por la salida del aire, por ejemplo, de nuestra cadena aliada La Voz de América, y la influencia que tenía Estados Unidos? Porque yo personalmente veo como una paradoja el hecho de que Donald Trump haya llegado al gobierno diciendo que nuevamente iba a poner a Estados Unidos en el mapa, pero el soft power está en el mapa, sigue estando en el mapa con Estados Unidos allí. Pues me temo que no, y precisamente por actos como este, porque no solamente es ponerse al lado de países cuyo récord de derechos humanos pues ha sido paupérrimo con el transcurso de los años, y con estas redacciones que se hacen en esos informes pues resta credibilidad. Y no solamente eso, el mismo informe, por ejemplo, señala que Alemania, un país aliado de Estados Unidos, donde hay una democracia o por lo menos hay un país funcional, pues ha sido muy duro con Alemania, por ejemplo, diciendo que se está tratando de minar la libertad de expresión simplemente porque en Alemania se castiga a aquellos usuarios que traten de difundir información de ultraderecha o información fascista. O sea que Alemania ha venido violando en los ojos de Estados Unidos los derechos humanos por una ley que incluso ellos implementaron desde 1945. O sea que, entonces, en los ojos de Estados Unidos, Alemania tiene que permitir que se produzca contenido nazi a pesar de la historia de Alemania. Y eso está documentado en este informe. Y no es coincidencia, Nicolai, como lo menciono. Yo creo que eso también tiene, y eso también lo han señalado algunos observadores en Estados Unidos, de que hay intereses de por medio, incluso hasta corporativos. Porque en el caso de Alemania, hay compañías de aquí, de Estados Unidos, de Internet, en el caso específico de X, una compañía que se ha beneficiado en parte por liberar los troles y estas cuentas que difunden información fascista, y que se han quejado porque no lo pueden hacer en Alemania. Y también, de cierta manera, para complacer a algunos miembros de la rama ejecutiva, como es el caso del vicepresidente J.D. Vance, que ha acortejado, por ejemplo, al partido AfD, que es el partido de ultraderecha de Alemania, que de hecho ganó ciertos escaños en las pasadas elecciones de Alemania. Entonces no es coincidencia. A ver, me parece que es una coincidencia enorme, y no trato yo de especular, pero llama mucho la atención que los países con cierta, digamos, con dudosos récords de derechos humanos, como es el caso de Arabia Saudita, como es el caso incluso hasta de los Emiratos Árabes Unidos, es interesante ver que en esos países la organización Trump tiene intereses, porque se ha documentado que se están haciendo negocios de miles de millones de dólares. Y en la cumbre que hizo Donald Trump en Arabia Saudita, ellos decían que pues Estados Unidos no iba a dictar lo que está bien y lo que está mal prácticamente en términos de derechos humanos. Lo que pasa es que en un mundo tan polarizado como en el que nos encontramos, la neutralidad no es la opción. O sea que por más neutralidad que reclame la administración, pues indirectamente se está haciendo del lado
de países que ya han documentado y han registrado violaciones de los derechos humanos. Las conclusiones de Robert Valencia, analista político desde Nueva York. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. A ustedes, un placer estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Vamos a la